Hoy nos toca el capítulo número 15 del primer libro de Reyes. El capítulo número 15 del primer libro de Reyes. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Reinado de Abián. Dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo, o sea, cuando cometió adulterio. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Vamos aquí a detenernos un momentito. Ahí estamos viendo que heredaban el reino los hijos, después los hijos de los hijos y así. Dios en su misericordia. Vemos aquí que los que han quedado reinando después de David fue por amor a David. Y por ejemplo, aunque hacían lo malo, Dios aquí recalca por amor a David su padre. Dios, vamos a decir que toleraba ciertas cosas. El hecho de que quedara rey solamente lo hacía era por David, porque David fue un hombre íntegro, un hombre que caminó en rectitud, como dice aquí. Dice: en el año 20 de Jeroboam, el rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. En el 9, 10, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Fíjense que
Él, lo que dice la palabra del Señor, que el Señor nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que todo hombre, hijo o hija de Dios, tiene el derecho de decidir, de hacer lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Ellos eran del pueblo de Dios, conocían las leyes, conocían los estatutos, y pues ellos también tenían libre albedrío para hacer lo recto o lo incorrecto, o agradarle a Dios o desagradarle. Y vemos que los que estaban antes de él optaron por hacer lo malo, optaron por ofender al Señor. Como aquí lo dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. O sea, él decidió porque eso es decisión. Nadie lo obligó. Cada quien tiene decisión de hacer lo malo o lo bueno, de agradar a Dios o no de agradarle. Porque así mismo hoy en día es con nosotros. A nosotros se nos presentan muchas situaciones en esta vida. Se nos presenta el bien, el mal. Se nos presentan situaciones, de repente situaciones donde uno puede caer en pecado. Situaciones de tentación. Situaciones para que una persona pueda caer hasta en robo, corrupción, mentira, engaños, todas esas cosas. Pero uno como hijo o hija de Dios escoge, decide qué hacer. Si me dejo arrastrar por la mentira, por el engaño, o mantengo mi integridad delante de Dios. Y vemos que los que estuvieron antes reinando, pues decidieron hacer lo malo. Dice el 3, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Dios, perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, fíjense, mas por amor a David Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Dios lo permitió así, por la misericordia, por amor a David, que ya estaba muerto. Fíjense, solamente por la misericordia. Ahí vemos que cómo la misericordia alcanza las generaciones. Dice la Biblia que las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones. Las bendiciones. O sea que cuando usted hace lo recto delante del Señor, camina en integridad, en obediencia, siempre, todos los días de la vida, hasta que Cristo venga, no hasta que Cristo venga, pero hasta que la dure, hasta que el Señor nos llame a la presencia. El hecho de andar en obediencia, eso acarrea bendición para nuestras vidas y alcanza esas bendiciones hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Fíjense que por amor a David era que Dios allí, la misericordia, ahí le permitía tener todavía reyes en su descendencia. Por amor a David, porque hizo lo correcto y lo recto delante de Dios. Fíjense que su hijo no lo hizo. Después el hijo de él mismo le tocó reinar y tampoco hizo lo malo. Entonces, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo tocante a Urías Eteo. Y por supuesto David pues se arrepintió, pidió perdón. Dios le perdonó la vida porque no murió. Eso era para motivo de muerte, pero no. Dios le perdonó la vida. Que tuvo que acarrear con las consecuencias así, de ese pecado, de esa maldición. Pero por lo demás se acomodó. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Entonces volvemos aquí para no volver a leer lo que es la parte del versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Fíjense, ya llegó uno allí al reino que sí
comenzó a hacer lo que a Dios le agradaba, porque todo es decisión. Igualito que hoy en día, todo es decisión. Yo decido hacer lo bueno, decido hacer lo malo. Tenemos libre albedrío para eso, pero Dios no obliga a nadie. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Recuerden que los sodomitas vienen de Sodoma. Se recuerdan de Sodoma, Gomorra, de esas ciudades donde abundaba el pecado sexual, homosexual. Y recuerden los descendientes de donde vienen los sodomitas. Recuerden, de los 3 hijos de Noé, del menor, el que vio a su padre, el que vio la desnudez de su padre. Entonces dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres había hecho. Fíjense. También privó, esto aquí más sorprendente, miren, también privó a su madre Maca de ser reina madre. O sea que a ella le tocaba ser reina madre, pero él se lo impidió. ¿Por qué? Porque había hecho un ídolo de acera. Esto es tremendo. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Esto es tremendo lo que este muchacho joven, no sabemos aquí la edad que tiene, pero tremendo todo lo que él hizo. ¿Por qué tremendo? Porque si nosotros analizamos hoy en día, ¿verdad? Fíjense lo que era su madre. Su madre. Y fíjense que a él no le importó que fuese su madre. Como la Biblia, se le cumplió el versículo, la Biblia, que dice, el que ama a padre, a madre, hermano, y la lista puede seguir, más que a mí, no es digno de mí. Y ahí se cumple esa palabra en él. ¿En qué sentido? Se cumple positivamente. O sea que él no amaba a su madre por encima, o sea que no ponía a su madre por encima, y no a Dios. Por encima de su madre estaba Dios. Y es tremendo, porque hoy en día se ha visto cuando a veces un padre o una madre le tiembla la mano por corregir, por hacer lo recto ante una situación con los hijos, porque son los hijos. Porque es mi hijito, porque es mi hijita, porque lo amo, porque es mi hijo. Y muchas veces no hacen las cosas alineadas a la palabra, lo que tienen que hacer porque, mi hijo. No son incapaces de hacer lo recto. Porque es mi esposo, porque es mi esposa. O sea que el sentimiento está por encima de Dios. Las emociones están por encima de Dios. No, porque ¿cómo voy a hacer? No me voy a quedar sola. Todo está por encima de Dios. No se honra a Dios, no se le da el primer lugar, no se hace lo correcto. ¿Por qué? Porque no. Porque es mi esposo, porque es mi hija, porque es mi... Y aquí vemos que a él no le importó. Aquí vemos el corazón de este nuevo rey, Asa. Vemos el celo por Dios. Su madre que estaba adorando una idolatría que se suponía que tenía que estar adorando era el Dios vivo. Tú estás adorando a otro. Bueno, nada. ¿Qué reina madre? Nada. Aquí tú no vas a reinar como madre, no, jamás. ¿Estás adorando otro ídolo? Bueno, nada. Y se le privó. Dice, también privó a su madre Maca de ser reina madre. No se lo permitió por estar adorando ídolos ella. Y era su madre, y fíjense que a él no le importó. Ahí estamos viendo el cielo por las cosas de Dios. Y eso nos hace meditar y vernos a nosotros mismos. ¿Tenemos nosotros ese mismo celo? ¿Está en nosotros ese mismo celo por las cosas del Señor, por el reino de los cielos? ¿Está en nosotros ese celo de Dios? Porque si vemos que no está, ahí hay problemas en nuestras vidas. Porque no estamos amando a Dios como Él lo manda.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice la Biblia que el que ama a Dios cumple su palabra. El que ama a Dios vive su palabra, la guarda. Entonces, ¿está en nosotros el celo hacia Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Porque si no está, ahí hay problemas en nuestras áreas. Por eso es que Dios sigue trabajando y trabajando, pasándonos, procesándonos. Por eso es que muchas veces vivimos todas las cosas que vivimos. Porque son áreas que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo a Acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, fíjense. No le importó que era la madre, es barato ese ídolo. Aquí no se va a adorar a más nadie. Era un hombre con carácter. Aquí se le ve que tenía carácter. Cuando una persona no tiene carácter, ahí le falta la correa a los pantalones cuando no hay carácter. Pero ahí se le ve el carácter. No le importó, soy mi madre, bueno, si adoras a Dios, pero a ídolo aquí no vas a adorar. Fíjate cómo les barató los ídolos y no la dejó que ella cumpliera su rol como reina madre por estar adorando ídolos, demonios. Y para completar se lo desbarató, se lo destruyó. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Pero fíjense que él no lo pudo hacer antes. Antes de ser el rey, él no pudo hacer eso. Porque él tenía el mismo corazón, su mismo pensar, su misma postura. Pero cuando llegó el reinado, que ya ahí él es diferente, ya él tenía ahí la autoridad, él podía mandar, podía hacer de todo. Ahí sí puso las cosas en su lugar. Y la madre tuvo que, juro, someterse. Se tiene que someter. Era su madre y se tenía que someter también. Porque él era el rey. Dice, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón, fíjense. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Wow, eso es hermoso escuchar eso. Miren, que tuvo el corazón perfecto toda su vida delante de Jehová. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. O sea que vino a poner todo en su lugar, vino a ordenar las cosas. Cuando quedó como rey, se puso fue a ordenar, a poner todo en su sitio, a traer orden. Y se supone que eso es lo que tiene que hacer todo hijo o hija de Dios, poner orden en todo. Dice la Biblia, hace todas las cosas decentemente y con orden. Y donde haya desorden, se tiene que poner orden. Hay padres, madres que toleran el desorden. Se hacen la vista gorda. Y van a dar cuenta delante del Señor. Porque Dios va a pedir cuenta de todo. Hubo 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de real, los entregó a sus siervos y los envió al rey, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro,
ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet, Maca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ellos a Geba de Benjamín y a Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibeón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Wow, fíjense cómo son las cosas espirituales, fíjense, wow. Cuando Dios, de verdad, cuando Dios habla, Él cumple. Cuando Dios habla, las cosas se ejecutan. Jeroboam había hecho lo malo delante de Dios, lo malo. Fíjense cómo Dios había declarado palabra de él, como cuando igual que declara palabra sobre todos aquellos que se rebelan, que hacen lo malo. Así igualito que hizo lo malo, Dios declaró palabra. Y fíjense cómo, wow, esas palabras se ejecutan. Dios viene y levanta a otra persona para ejecutar eso. Fíjense, levantó un hombre. Dice que cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Porque Dios había dicho eso, que iba a raer a todos, que no iba a quedar nadie. Sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló a su siervo Ahías Silonita. A veces, de repente, muchas veces pensamos, mira lo que está pasando, Dios mío, lo que pasó allí, qué catástrofe, qué terrible. Y muchas veces todo eso viene por maldición, por el pecado, porque fueron rebeldes a Dios, porque hicieron lo malo delante de Dios. Y la maldición no llega sin causa. La maldición no llega sin causa. Tremendo.
cómo prácticamente destruyeron a todas sus familias, los mataron a todos. A todos. Dice que no quedó ni un alma viviente de los de Jeroboam, acabaron con todos. Y Dios ya había declarado esta palabra sobre ellos por el pecado de Jeroboam, que no se quiso ni arrepentir, porque Dios le dio esta oportunidad, pero no se quiso arrepentir. Y cuando el hombre es de corazón duro, cuando el hombre ahí tiene ese corazón malvado, ni que vea milagros, ni que vea nada, un corazón endurecido. Pero vemos que Dios cumple, Dios habló y fíjense cómo se ejecutó, que muchas veces puede ser que Dios habla y lo que habla se ejecuta en corto, mediano, largo plazo, o sea, dependiendo de los tiempos de Dios. Pero Dios cumple todo lo que Él habla. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dice 30, por los pecados que Jeroboam había cometido, fíjense, era por los pecados que él había cometido. En el versículo 30, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Porque también es como hoy en día que los reyes son los presidentes. El presidente hace lo malo, pero ¿qué pasa? Arrastra al pueblo a pecar. Arrastra al pueblo a pecar. Permitiendo cosas, aprobando leyes que van en contra de la palabra del Señor, levantando hasta lugares altos idolatría en zonas de países, en los países, permitiendo cosas que son de brujería, actividades y así muchísimas cosas. Dice, los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirso, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Mire, el pueblo sufre, como dice la palabra del Señor. Cuando reina un hombre malvado, de verdad que el pueblo sufre, porque peca el rey o el presidente, acarreando maldición todo el país, pero también arrastra al pueblo al pecado. Y todo eso todo eso en una manera global empeora el país, porque entraron maldiciones por los pecados. Y como han ofendido a Dios de pecado en pecado en pecado, de allí vienen los juicios y todo eso. De allí vienen los juicios. Entonces vemos que el hacer lo bueno o lo malo es una decisión y que Dios no nos obliga. Por eso que el Deuteronomio dice que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Dios no obliga a nadie, tampoco obligó a Adán y Eva. Recuerden que Dios es omnisciente, Él está en todas partes al mismo tiempo. Él sabía que Eva ahí estaba a punto de pecar, pero Él no podía intervenir porque ellos tenían libre albedrío. Él se apareció después que consumaron el pecado. Adán, ¿dónde estás? Después. Pero claro que Dios estaba viendo todo. Porque la Biblia dice que Dios es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, Él está en todos los lugares al mismo tiempo, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. Por eso que nosotros no nos podemos esconder delante de Él. Como dice la Biblia, aun si estuviéramos en lo profundo del mar, allá escondido bajo una roca,
El Señor sabe que nosotros estamos ahí. Nadie puede esconderse delante de la presencia de Dios. Nadie. El enemigo no es omnisciente, por eso es que necesita a sus emisarios, por eso es que necesita tener vigilantes en todas partes, para que le digan qué está haciendo o qué no está haciendo el hijo de la hija de Dios, porque él no es omnisciente. Pero Dios sí todo lo ve y todo lo sabe. Entonces estamos viendo lo delicado que es tomar la decisión de hacer lo malo, porque eso es una decisión. Es una decisión. Y vemos que toda decisión tiene consecuencias, acarrea consecuencias. Negativas o positivas dependiendo de lo que de la decisión que tome. Vemos que no es una buena idea hacer lo malo. No es buena idea ofender a Dios. No es buena idea quitarle a Dios el primer lugar. Honrar al hombre o a la madre, al padre, a los hijos, al esposo, a la esposa, antes que a Dios. Tenemos que aprender a tener celo por la obra de Dios, celo por el Señor. Que siempre el Señor esté en primer lugar, en todo. En todo. Para que podamos de verdad experimentar las bendiciones de Dios y que se desaten sobre nuestra vida, tenemos que siempre hacer lo correcto. Porque mientras nosotros vivamos una vida incorrecta, jamás ni nunca se van a desatar las bendiciones sobre mi vida si vivo una vida incorrecta. Tengo que alinearme para que esas bendiciones, para que la palabra de Dios se cumpla y esas bendiciones me alcancen. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel, justa y verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, oh Dios, produzca fruto en nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.